Nacido como un error de la creación, esta entidad concibió un gran fanatismo por el universo de Sonic y todo lo relacionado a él, ya que fue lo primero con lo que tuvo contacto apenas iniciaba su vida. Curioso y cautivado como nunca antes se había sentido, comenzó a crear otros mundos con la finalidad de ser lo más similares posibles al original, de donde tomó inspiración inicial, pero tras matar a una de sus creaciones y consumir su alma, encontró un nuevo propósito. El crear nuevos seres. Esta versión de Sonic.exe, creada por el usuario de Graphic como una manera de diferenciar la contraparte de su canal de YouTube de entre todas las demás, es más luchadora que el resto de variantes del personaje. Sin embargo, aún con ello demuestra seguir siendo curioso y calculador como la mayoría. Siempre cuenta con un plan en mente y se adapta a las circunstancias peligrosas cuando surgen. Aunque ciertamente, parece asesinar a sus víctimas más por poder que por placer sádico. De igual forma, sigue sintiendo admiración por Sonic, e incluso suele bajar la guardia en presencia del erizo sin importar cuál versión sea. No obstante, y siendo sinceros, este no dudaría jamás en añadir a Sonic a su colección. Dicha entidad es un exe en todo el sentido de la palabra, lo que significa que posee el objetivo específico de retomar, reiniciar o reimaginar la historia original de Sonic.exe, y a su vez, se considera como una figura clásica, remarcando su evidente popularidad y conocimiento proveniente de la comunidad exe e incluso la del propio Sonic. En cuanto a su aspecto, muestra un pelaje azul más oscuro en su forma normal, ojos negros con esclerótica roja y pupilas inyectadas en sangre, similar al diseño original del personaje. Al pasar a su forma oscura, su pelaje se vuelve completamente negro y todas sus púas pasan a estar levantadas, aunque sus ojos y esclerótica permanecen iguales. Posteriormente, al alcanzar su forma conocida como Darkness Genesis, o Génesis de la Oscuridad, luce de manera parecida a su forma oscura, sin embargo, cicatrices adornan ahora su cara, junto con la aparición de sangre en las muñecas y un corte en el estómago. Esta transformación cuenta a su vez con una versión superior, la cual desbloquea al absorber parte de la energía del caos proveniente de Dark Sonic, pero a decir verdad, más que la pérdida notoria de sus pupilas y la presencia de un aura más inquietante, no presenta muchos más cambios. Y llegando finalmente a la que se supone es su verdadera forma, observamos que, de hecho, es la misma que la de la mayoría de variantes de Sonic.exe. Esta es tan solo una masa de materia oscura con dos ojos, la cual al momento de ser herida pasa a tener un solo ojo. Fuera de eso, no hay mucho más que resaltar. Hizo su debut dentro del canal de The Graphic en una animación de sprites, dentro de la cual ponían a lucharlo en contra de Black Goku, antagonista proveniente del anime Dragon Ball Super. Aunque con el transcurso del tiempo, tuvo muchas más apariciones en el resto de animaciones publicadas por el mismo usuario, siendo constantemente enfrentado por personajes de franquicias y medios externos, como también de su propio universo, tal es el caso de Dark Sonic, Knuckles, Fleetway Super Sonic, Devil Mario, Metalix, Slenderman y Lord X. Entre sus diversas formas de llamarlo se encuentran X, Exe y Error. Este último alias siendo otorgado personalmente por Lord X. Posee una edad tan longeva como el universo mismo, dado que su creación ocurrió dentro del propio vacío, justo después del Big Bang. Su género es masculino, y se representa mediante los pronombres de él y ellos. Asimismo, cuenta hasta la fecha con dos creaciones hechas por este de manera oficial, siendo esto su propia versión de Majin Sonic, y un clon de él mismo. Su especie es un tanto confusa de determinar, ya que fue la misma energía primordial del universo quien creó al ser. Sin embargo, posee ocupaciones fácilmente visibles, puesto que se dedica única y exclusivamente a consumir almas para obtener más poder, y a atormentar la vida de quienes considera serán sus próximas víctimas. Sus enemigos principales son Lord X y Majin Sonic, irónicamente. Mantiene un número de asesinatos altamente considerable, pudiendo destacar especialmente a personajes del elenco principal, como Knuckles, Tails, Amy, Devil Mario y Metal Sonic, presumiblemente.
No obstante, fuera de pantalla es completamente desconocida la cantidad de víctimas que se llevó por delante. Al principio de todo, solo había vacío. Un cataclismo, el cual albergaba múltiples formas de energía primordial, emergió súbitamente. Fue así como inició el origen de todo. Con la creación de la primera realidad, y el paso continuo del tiempo, esta comenzó a ramificarse en varias otras realidades, y, con ello, el antiguo vacío infinito regresó, como una barrera entre realidades. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Restos de energía primordial aún existían en el vacío infinito. De las mismas, se formó una masa de materia oscura consciente. Un accidente, una grieta, un error de la creación, acababa de nacer. Durante incontables años, dicha masa vagó por el vacío, sin dirección ni objetivos, pero después de un largo período deambulando, algo nuevo sucedió, una abertura en la realidad. Dark Matter, quien se hacía llamar a sí mismo de esa forma, se encontraba notoriamente sorprendida y curiosa por esta novedad, al observar cómo múltiples grietas aparecían progresivamente en su realidad. Con el tiempo, nacieron varios seres, criaturas tan poderosas que podían destrozar la mismísima realidad con completa facilidad. Por otro lado, las grietas crecieron tanto, que llegaron a convertirse en ventanas, y gracias a ello, Dark Matter pudo apreciar un mundo más allá del vacío completo. La criatura creó un interés particular en una realidad específica. Un erizo azul que gozaba de una energía y velocidad inexplicables, del cual quedó completamente fascinado. Esto hizo que la masa de materia oscura reconsiderara todo lo que estaba sucediendo, lo que significaba que había algo más. Comprendió que el vacío era tan solo una prisión, y que existía todo un mundo más allá. Quería sobrepasar aquella oscuridad que lo aprisionaba, y convertirse en algo mucho más poderoso. Fue entonces que concibió el deseo de convertirse en algo más, y su propio cuerpo respondió ante esa petición. Posteriormente, la criatura se dio cuenta de lo que había hecho, y pensó en qué más podría responder ante sus deseos. Ansiando probar el alcance completo de sus nuevos poderes, intentó crear algo que se consideraba imposible, así que, anhelando trascender del vacío, buscó crear su propio universo. Sorprendido por su creación inicial, el ente aspiró a crear más cosas. Basándose en el mundo de Sonic, creó su hogar, su planeta y sus galaxias, pero todo desde su propia visión distorsionada y perturbada de las cosas. A pesar de su crianza, algo lo inquietaba, puesto que seguía atrapado en el vacío, lo que le hacía pensar al mismo tiempo que toda esa creación era inútil, por lo que, usando sus poderes, creó una puerta hacia la realidad a la que más ansiaba ir. Él mismo consideró que un universo era demasiado pequeño. Lo que quería, era su propia realidad. Al llegar a dicha dimensión, creó a su primera víctima. Pasó un tiempo admirando su trabajo, encontrando hermoso el color que emanaba de ese conejo. Pese a que, al poco rato, pudo notar algo más emanando del cuerpo de su pobre víctima. Admiró el alma del conejo al flotar, y sintió un enorme deseo de apoderarse de esa energía. Su primera alma absorbida, que aunque débil, sintió con ello un pequeño aumento de poder. La criatura logró encontrar un nuevo propósito en la vida. Obtener su propia realidad y evolucionar. Llegando con la arrasadora velocidad que tanto lo caracteriza, Sonic acudiría a una versión totalmente corrupta de Green Hill, sin embargo, se daría cuenta igualmente de que ya era tarde. Perturbado ante la grotesca masacre de animalitos inocentes que había presenciado, Sonic se dispondría a apresurarse para evitar que continuasen apareciendo más víctimas. Es ahí cuando se toparía por primera vez con X, quien ya se hallaba absorbiendo el alma inerte de Tails. Este último, deseoso de conocer al erizo en persona, le expresaría su enorme entusiasmo por conocerlo, pero de manera inesperada para la criatura, Sonic, en un ataque de ira, se transformaría en su forma de Dark Sonic, arremetiendo frenéticamente en contra del ente. Tras una exhaustiva batalla, Dark Sonic desintegraría finalmente a la criatura con un ataque devastador, ocasionando que Sonic.exe regrese de manera forzada al vacío, su dimensión original. Notablemente asombrado por el poder que acaba de presenciar, X admite que Sonic demostró ser increíblemente poderoso.
E incluso, gracias a él descubrió que, al ser derrotado fuera de su dominio, acabará siempre regresando a su misma dimensión de origen. Concluyendo finalmente en que espera poder evolucionar para adquirir un poder como el de Dark Sonic. Un año después, el ente regresaría, retomando nuevamente la creación de zonas propias, momento en el cual, le daría vida a Majin Sonic a partir de una máscara que Sonic aparentemente desechó en Green Hill, recordando perfectamente cómo la misma había sido usada anteriormente tanto para espantar a incontables niños por medio del famoso Easter egg de Sonic CD, como también para asustar al propio Tails durante las épocas de Halloween. Por lo tanto, aprovecharía el recurso que había encontrado para crear un nuevo clon al cual colocarle dicha máscara y así realizar algunas pruebas, por lo que luego de introducirle unas cuantas almas para hacerlo evolucionar, Majin Sonic nacería oficialmente. Inmediatamente después de que este último surgiera, Sonic.exe iría en búsqueda del alma de Knuckles, a quien encontraría rápidamente al estar ambos presentes en el mismo sitio. Desafortunadamente para nuestro Echidna, no lograría plantarle mucha pelea a X, de manera que su alma sería velozmente capturada y agregada a la macabra colección de la criatura. Aunque, curiosamente, este mundo era un tanto diferente al anterior, ya que resultó ser la versión clásica del mundo de Sonic. Justo después de ese encuentro, un pequeño Sonic perteneciente a ese mundo presenciaría la muerte de Knuckles a manos de la entidad, ocasionando que este último, al darse cuenta de la aparición de su icono más importante, le pediría personalmente que le otorgase un autógrafo de él en el guante del Echidna que recién había asesinado. Como era de esperarse, el erizo no tardaría en reaccionar para poder defenderse y consecutivamente escapar velozmente, iniciando a continuación un nuevo enfrentamiento en el que ambos estarían ciertamente igualados, hasta el momento en donde X finalmente adquiere una posición ventajosa. Instante en el cual Sonic tendría que recurrir al poder de las esmeraldas del caos para acceder a su superforma y realzar su superioridad. La pelea continuaría extendiéndose, llegando a un punto en donde Sonic, luego de haber empleado un combo de ataques en contra del demonio, recuperaría el alma de Knuckles, y procedería a transformarse en su forma Hyper con ayuda de la Esmeralda Maestra, obteniendo un poder mucho mayor y por ende humillando aún más al enemigo. Tras una brutal sometida de proporciones astronómicas por parte del erizo, el susodicho acabaría finalmente el combate con un ataque fulminante que borraría nuevamente a X de ese mundo, obligándolo a retornar por segunda vez a su vacío de origen. Al reaparecer dentro de toda esa oscuridad inconmensurable, Sonic.exe quedaría objetivamente sorprendido al observar cómo el pequeño erizo lograba abandonar esa realidad únicamente haciendo uso de su velocidad, reconociendo de manera justa la enorme habilidad que tenía, pero recalcando igualmente que al menos había podido recuperar el alma de Knuckles para su colección. Sin embargo, esto apenas estaba comenzando. Posteriormente, X tendría un curioso encuentro con Majin Sonic, quien indiscretamente se burlaría de los intentos fallidos perpetrados por el erizo demoníaco. Este último, indignado, únicamente le reprocharía a Majin que si todo eso hubiera sucedido en presencia de él, el resultado hubiese seguido siendo más de lo mismo. Retomando la perspectiva de Classic Sonic, él mismo acabaría llegando a otra versión de su planeta mediante una grieta dimensional, perdiendo su transformación al instante. Entre sorpresas y lamentos se daría cuenta de que le habían vuelto a robar el alma de Knuckles, no obstante, justo después se abriría un nuevo anillo de teletransporte enfrente de él, al cual accedería sin pensarlo. Luego de recorrer un oscuro pasillo durante unos segundos, Sonic se toparía por primera vez con Majin Sonic, quien ni siquiera le daría tiempo a presentarse, procediendo de una vez con el inicio de una nueva pelea. De manera similar al anterior enfrentamiento, al principio se notaría algo de igualdad entre los dos contendientes, hasta que finalmente Majin Sonic toma algo de ventaja, obligando a Classic Sonic a transformarse por segunda vez en su forma Super, lo cual haría que este lo superara brutalmente. Como era de esperarse, Super Sonic lograría derrotar igualmente a la máscara maldita, destruyendo a su vez aquella dimensión en la que se encontraban luchando, pero gracias a la intervención rápida de X, el espíritu que controlaba dicha máscara lograría sobrevivir. Tras otro año, la entidad continuó con sus asesinatos hasta encontrarse con Amy y, al mismo tiempo, con Fleetway Super Sonic. Justo cuando el alma de la eriza rosada estaba a punto de ser absorbida, sería accidentalmente salvada por el monstruoso erizo dorado, quien al instante lucharía en contra de X para disputar el puesto por el ser de mayor poder en aquel lugar.
Durante una buena parte de la batalla, los niveles se mantendrían algo igualados, destacándose por pequeños lapsos el erizo demoníaco al tomar posesión del cuerpo de Indy, y haber logrado extraer exitosamente la entidad que gobernaba el cuerpo de Sonic en su estado Super. Luego de muchas artimañas, Fleetway conseguiría acorralar nuevamente a X, por lo que ya harto de que el enemigo se estuviese regenerando una y otra vez, lanzaría una última explosión del caos, la cual también destruiría por completo ese mundo. Aunque por alguna razón, se observa luego como X aún así logró apoderarse del alma de Amy por medios desconocidos. Pronto le tocaría a Eggman ser el desafortunado de turno, ya que se toparía con Sonic.exe mientras este vagaba por su mundo en busca del alma de dicho doctor. Como última carta bajo la manga, Eggman activaría un dispositivo que alertaría su posición a una versión mejorada de Mecha Sonic, conocida como Metalix. Claramente, X no perdería tiempo, arrancándole de una patada el brazo izquierdo al doctor, pero el plan ya se había efectuado. Una vez que el demonio comenzó a absorber su alma lenta pero dolorosamente, sería rápidamente detenido por la copia metálica de Sonic ahora potenciada, quien mantendría una incandescente ofensiva en contra de la criatura. A medida que transcurría la pelea, se notaba como el robot era visiblemente superior en cuanto a técnicas e IQ de combate, causándole molestia a X y obligándole a recurrir al poder de las tres almas más fuertes que había recolectado hasta esos momentos, siendo las de Tails, Knuckles y Indy, por medio de las cuales alcanzaría por primera vez su forma Dark. Gracias a esta, obtendría una fuerte superioridad ante Metalix, quien al no poder seguirle el ritmo, procedería a ser radicalmente vapuleado por X. Sin embargo, Eggman oiría los estruendos causados en el robot, de manera que acudiría hasta él junto con la Esmeralda Maestra en su poder. Él mismo le indicaría que se apartase, ya que justo en ese momento su plan de sellar al demonio se llevaría a cabo. A pesar de ello, e inesperadamente, Metalix recordaría el rencor que este siempre ha sentido por Sonic, considerándose a sí mismo como el verdadero erizo original, e interviniendo de primera mano utilizando el poder de la gema divina para potenciar las esmeraldas del caos que llevaba consigo. Con ello, Hyper Metalix desbordaría un nuevo poder nunca antes experimentado por la máquina, el cual sobrepasaría brutalmente el nivel de X, y conseguiría arrinconarlo cerca de la Esmeralda Maestra, acabándolo finalmente por encerrar mediante un último choque de poderes. De esta forma, el Doctor lograría ser salvado y teletransportado hacia otra parte de Mobius, a costas de que lastimosamente, dicho ataque también se llevaría consigo a la máquina. Pero, un suceso aún más grande aconteció. Un segundo cataclismo fue originado, destruyendo la Esmeralda Maestra, los restos inertes de Metalix, y ocasionando también que X fuese borrado completamente del propio vacío. Tras aquel evento, y de manera inexplicable, el ente acabó resurgiendo. A partir de sus ideas y de su concepto, nuevos fragmentos de él comenzaron a nacer, cada uno viajando luego hacia su propia dimensión para modificar esa realidad y crear sus propias historias. Virus, espectros, alienígenas, o lo que sea que fuesen algunos otros. No obstante, los más importantes aquí fueron otros dos fragmentos aún más grandes, los cuales sirvieron como reinicios del ente original, debido a que el resto técnicamente habían sido tan solo unos spin-offs. Aquel que nació de primero, se autodenominó igualmente como X, pero con el paso longevo de los años, fue cambiando su nombre hasta convertirse en el actual Lord X. Después de un tiempo indeterminado, otra versión de Sonic.exe, la cual muy probablemente no se había enfrentado a una Hyper Metalix, se toparía con una versión asesina del fontanero Mario, conocido como Devil Mario. Casi como el resto de peleas, inició siendo algo realmente reñido, sin embargo, luego de haber empleado una gran cantidad de clones de sus esclavos para distraerlo, X comenzaría a succionar cada vez más boost del cuerpo de Mario, espíritus los cuales lo potenciarían de sobremanera, y logrando que el fontanero se viese mermado ante su evidente desventaja, debilitándolo lo suficiente hasta que finalmente Sonic.exe pudo acabar con él aplastándole la cabeza. Con ello, a la criatura no le quedaría nada más que simplemente absorber no solo a los gurús restantes, sino también el alma de Mario, terminando de volverse aún más absurdamente fuerte de lo que ya era anteriormente. Inmediatamente después, Lord X invadiría el mundo de X, deseando con fervor únicamente convertirse en la entidad original, lo que llevaría a ambos a desencadenar otra ardiente batalla.
A mitad de la pelea, Majin Sonic decidiría acercarse más para observar dicho enfrentamiento como un espectáculo, aunque no solo él, ya que también muchas otras variantes de la entidad se habían reunido para apreciar el grotesco evento, ansiosos de contemplar el poder de Lord X. Ambos continuarían luchando entre sí una y otra vez, atravesando múltiples universos a medida que sus poderes iban incrementándose, pero luego de que X se encontrase con una versión concreta de Dark Sonic, este se aprovecharía y tomaría prestada parte de la energía del caos de dicho erizo oscuro, aumentando su poder hasta niveles insospechados y procediendo a manifestar una serie de habilidades y técnicas que pondrían en jaque a Lord X, quien sería desmembrado y derrotado definitivamente. Al instante, Majin y un nuevo clon de Lord X conocido simplemente como X se aparecerían, revelando que ambos ya habían elaborado un plan desde muy antes, el cual tenía el objetivo de eliminar a todos los X's para siempre. De este modo, Majin Sonic explica que había convocado en un principio a todas las variantes de X con el propósito de vigilar a Lord X en el vacío, sellando luego todas las salidas posibles, exceptuando la suya propia. Posteriormente, convenció a X de no convertirse finalmente en Lord X, a la par de que tuvo incluso que asesinar a los guardianes de este para que no interviniesen. Tras esto, X se concluye el plan de ambos, autodestruyéndose para acabar consigo mismo, con Lord X, y con todo el resto de versiones existentes del erizo demoníaco hasta la fecha, produciendo así el tercer y último cataclismo registrado. A pesar de esto, Majin Sonic y Sonic.exe lograrían escapar mediante un anillo de teletransporte, reflexionando luego este último sobre la supervivencia de su yo más antiguo. No obstante, Majin le expresaría que, de hecho, Lord X era un fragmento mucho más poderoso, por lo que las probabilidades de que el resto de variantes hayan sobrevivido ante tal explosión eran de casi cero. Cada vez que Sonic.exe es destruido físicamente, le toma exactamente un año reformarse por completo, esto según lo afirmado por Majin Sonic. Sonic.exe reutiliza ataques de otros personajes pertenecientes a la franquicia de Sonic y los convierte en suyos, como la telequinesis de Silver, o el Chaos Control de Shadow. Las tres almas principales de Sonic.exe no provienen realmente del mismo mundo de Sonic, debido a que, el alma de Tails fue absorbida del primer universo que invadió, el cual le pertenecía al Sonic moderno, mientras que el alma de Knuckles procede del universo del Sonic clásico, y el alma de Amy del universo de los cómics de la editorial Fleetway. La forma Darkness Genesis de Sonic.exe es una evolución de su forma oscura. Los animadores de sprites suelen malinterpretar y caracterizar erróneamente a Sonic.exe como 2011X, a pesar de que son personajes muy distintos. Inclusive, la tercera entrega de la serie de animaciones Fight Room demuestra aún más este hecho. Nunca se confirma si ese otro reinicio mencionado de Sonic.exe fue 2017X, ya que incluso si lo fuera, ya estuviese muerto de todas formas al haberse visto envuelto igualmente dentro del cataclismo provocado por Exe junto con el resto de variantes del personaje. Asimismo, también se desconoce si el clon de Sonic.exe que se llevó la cabeza del cuerpo descartado de Lord X junto con las almas de Tails, Knuckles y Amy sobrevivió de la misma forma, aunque a decir verdad, es muy probable que lo haya hecho, ya que Majin y X notaron su presencia y simplemente lo dejaron pasar. Al concluir oficialmente la pelea, Sonic.exe y Majin Sonic son las únicas variantes de X que existen en el verso de este youtuber, sin embargo, se especula que Lord X pudo también haber sobrevivido, debido a que Majin mencionó que solo él podría resistir el tercer cataclismo. Según Majin Sonic, Sonic.exe no fue capaz de derrotar a Lord X en unas anteriores 3 ocasiones vistas desde otras líneas de tiempo, ganando esta única vez solo gracias a la alteración producida por él. Sonic.exe vs Slenderman, aunque claramente hace referencia a él, no es canon dentro de la historia principal. La forma Darkness Genesis de Sonic.exe originalmente iba a lucir muy diferente en comparación a lo que es ahora. Era mucho más alto, mostrando un cierto parecido con la forma bestia de Xenophage, y con algunas partes tomadas del cuerpo interno que poseía Lord X. Para obtener su forma de energía del caos potenciada, absorbió parte de la energía caos de Archie-Dark Sonic, energía la cual fue hechizada por el Dr. Finitebrus, un Echidna que aprendió a manipular la misma.